Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que lo estén escuchando o nos estén viendo. Esto es L de Lengua, el número 171. Yo soy Francisco Herrera y estoy grabando desde Click International House en Cádiz. Y al otro lado de la línea tenemos hoy desde la Brown University en Providence a Marta García Balsas. Hola, Marta. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Marta García Balces es profesora visitante de la Brown University, como hemos dicho antes, y también es doctora en traducción y ciencias del lenguaje por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Su perfil combina formación en traducción, en periodismo y, lógicamente, lo que nos interesa a nosotros, en didáctica de la lengua. Su investigación se centra en la interculturalidad, los enfoques críticos en la enseñanza de lenguas, el análisis del discurso y la pedagogía de géneros, con especial atención a la argumentación y la interacción oral y escrita. Marta ha desarrollado su trayectoria docente e investigadora en distintos contextos. Bueno, está ahora mismo en Estados Unidos, pero también ha trabajado en España, en Irlanda, en Australia y ha participado en diferentes proyectos de investigación sobre discurso y aprendizaje de lenguas. Así que yo creo que más o menos ya estamos dando con esto pistas de lo que vamos a hablar. Además de esto, Marta colabora en diferentes programas de posgrado de L y es examinadora acreditada de los diplomas de L. Muchas gracias, Marta, por aceptar nuestra invitación. Gracias, muchas gracias. Ya os adelanto que el tema que vamos a tratar es un tema amplio, pero para darle una etiqueta así más corta, vamos a hablar de justicia medioambiental en el aula de español. Cuando hablé con Marta la primera vez sobre esto, a mí me pareció un tema fascinante, interesante, pero no solamente eso, sino muy poco tratado, muy poco. Sí que creo que es algo que puede aparecer asiduamente en nuestras clases, pero nunca he visto una perspectiva completa, una fotografía completa. Y creo que bueno, pues eso es lo que nos proponemos en esta entrega de L de Lengua y creo que Marta además es la especialista del tema y seguro que con su experiencia, tanto en la didáctica como en la investigación, nos va a echar una mano con esto. Eso espero. Muy bien, pues si te parece vamos a la pregunta, una pregunta general para empezar. Pues bueno, en tu investigación, en tus publicaciones, hablas de cuestiones teóricas como la ecoconciencia lingüística crítica, ¿no? ¿Cómo puede un docente que no está familiarizado con esta teoría, pero que se plantea, pues, primero comprenderla lógicamente y luego empezar a implementarla, sobre todo, pues, en la planificación y en los materiales que lleva a su clase y que sea de una manera, digamos, sencilla como introducción? Ujú. Claro, lo primero para poder implementarlo es que conozcamos un poquito en qué consiste la ecolingüística, ¿no? Que es básicamente un campo de estudio que analiza cómo la lengua, o mejor dicho, el discurso, es una herramienta que influye en la forma en la que las sociedades percibimos, valoramos y actuamos frente a la naturaleza. Es decir, la ecolingüística es una disciplina que estudia cómo el lenguaje influye en la relación con el medio ambiente. Y en la práctica, pues se dedica a analizar textos de diversa índole, literarios, mediáticos, publicitarios o políticos, para identificar cómo estos discursos que nos rodean moldean nuestra relación con el planeta. Por ejemplo, se analizan si estos textos fomentan una explotación ilimitada de los recursos o por el contrario, pues son más beneficiosos para el medio ambiente, como podrían ser que inspiren al cuidado y a la responsabilidad con el entorno. De hecho, el origen de esta disciplina se remonta a una propuesta del lingüista y escritor noruego-estadounidense Einar Haugen en los años 70, en lo que él denominó la ecología del lenguaje, que era precisamente para estudiar esta relación entre la crisis ecológica y el discurso. Y ya más tarde, en la década de los años 90, es cuando surge la ecolingüística, que se nutre principalmente de la lingüística sistémico-funcional de Halliday, en la que se defendía que el lenguaje pues, no solo describe la realidad, sino que la construye socialmente. Por tanto, cuando utilizamos determinadas palabras o estructuras, estamos construyendo una forma concreta de entender ese mundo. Y, a su vez, comparte con el análisis crítico del discurso ese interés por desvelar las ideologías y relacionar las estructuras de poder que están intrínsecas en todos los textos. De ahí que se llame conciencia lingüística crítica. Ujú. Y para responder a tu pregunta sobre cómo un docente que no está familiarizado con esta teoría, pues puede empezar a implementarla en sus materiales de una manera sencilla, eh,
por ejemplo, algo que podríamos hacer y que cualquier profesor puede empezar a experimentar sería, por ejemplo, coger textos de empresas y organizaciones sin ánimos de lucro y compararlo y analizar pues, cómo se construye, por ejemplo, la idea de progreso. ¿Qué tiene en cuenta? ¿A quién beneficia esa idea de progreso? ¿Por qué? Es decir, vamos a ir observando cuáles son las elecciones léxicas, retóricas, discursivas, que van construyendo distintas visiones de la naturaleza. O, por ejemplo, vamos a comparar discurso económico y político sobre qué es el crecimiento. Y así vamos poquito a poco a pensar cómo estos conceptos se pueden presentar desde distintas ópticas. Esto ya podría ser una primera forma de descender la ecolingüística a nuestras clases. O otra idea, con los textos que llevamos a clase, ya sean orales, escritos, multimodales, podemos ver cómo en un texto, por ejemplo, científico o en un poema se presenta un mismo fenómeno natural. Es Ujú. decir, nos van a evocar distintas sensaciones, van a tratar el mismo fenómeno desde una óptica muy distinta y vamos a ver desde esta, digamos, el léxico, ¿no? Cómo se va construyendo esta idea de la naturaleza, del cambio climático, de la crisis climática, de lo que queramos observar en ese momento. Pero esto ya sería un buen punto de partida para poder integrar estos dos marcos, ¿no? El de la conciencia lingüística crítica, este de velar la ideología para ver cómo el lenguaje reproduce esas relaciones de poder, y por otro lado, el de la ecolingüística, es decir, ver cómo el lenguaje construye estas relaciones entre los seres humanos, otras especies y el entorno físico. Me ha gustado esta idea de integración de lo eco y de lo crítico, ¿no? Ya ahora nos vamos a la parte más práctica, aunque tu explicación ha sido muy clara. Sí, en tu investigación ya trabajas con el diseño de tareas de actividades significativas, como desde la creación de una newsletter sobre fauna hasta una petición formal a la universidad. Estás trabajando ya con objetivos, digamos, extralingüísticos para el aprendizaje de la segunda lengua. Pero a mí me gustaría saber un poco ¿qué criterios, en este caso, debe seguir un docente para que estas tareas vayan más allá del ejercicio, de la práctica de la lengua, que lógicamente es muy importante, pero pues, para que se puedan convertir en verdaderos instrumentos de un aprendizaje más amplio, es decir, de un aprendizaje que también esté dentro de su acción social como aprendiz de la lengua, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, desde el marco de la ecoconciencia lingüística crítica todavía queda mucho trabajo por hacer porque es una disciplina relativamente reciente en la enseñanza de lenguas. Y sí que hay algunos trabajos publicados en el ámbito de la enseñanza del inglés que nos orientan mucho. De hecho, luego recomendaremos en los enlaces uno de los trabajos que creo que puede ser muy interesante para quienes nos escuchan, Ujú, que está hecho desde la Universidad de Alabama, aquí en Estados Unidos. Y en este trabajo se establecen 5 principios que yo creo que son muy interesantes para trasladar, ¿no? Esta teoría a la puesta en práctica en aula. Y lo primero que tendríamos que tener en cuenta, es decir, el primer principio sería que el aprendizaje debe estar vinculado al mundo físico y a su interacción con lo humano y otras especies. Por mundo físico vamos a entender pues, el entorno material, tangible, ¿no? La naturaleza, los objetos, los cuerpos, los paisajes, los ecosistemas y todo lo que podemos percibir sensorialmente y con lo que interactuamos. Y para ilustrar esto, por ejemplo, vamos a pedirle a nuestros estudiantes en una actividad de calentamiento al inicio de clase que relaten o que narren en su camino a la universidad, por ejemplo, por cuántos parques han pasado, qué elementos han visto como árboles, animales, no sé, en nuestro caso aquí en Providencia han cruzado un río o no, si han visto algo peculiar. Es decir, que se fijen en el entorno. Esto es ya una primera cosa que se puede hacer desde un nivel muy inicial, desde una a uno, con una descripción o con un post en una plataforma que utilicemos en nuestra clase. En mi caso, mis estudiantes hacen un vídeo cortito y van describiendo lo que ven y las sensaciones que le inspiran.
Ujú. Es decir, ya vamos conectando un poquito esta idea de vincular el mundo físico y nuestra interacción con otros seres para activarlo. O, por ejemplo, otra idea, vamos a pensar en un cuento o en una historia, una fábula que ellos conozcan y vamos a describir cómo son los personajes que aparecen, los humanos o los animales. Por ejemplo, yo siempre utilizo el mismo, ¿no? Pero la Caperucita Roja, el lobo, ¿qué nos evoca, no? Este personaje y cómo se construye esta idea. Ese sería uno. El segundo principio que se enuncian es el de, digamos, desafiar esta narrativa insostenible que en ocasiones hemos naturalizado, ¿no? Y hemos normalizado incluso desde los sistemas educativos. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con esto? Pues con nuestros estudiantes podríamos analizar cómo los materiales educativos, por ejemplo, el manual que utilicemos en nuestra clase u otros que ellos tengan de otras asignaturas, presentan el concepto de desarrollo o de progreso. Eh, Principalmente porque en ocasiones estos conceptos van muy vinculados a un desarrollo exclusivamente del crecimiento económico y de la industrialización, sin considerar el impacto ambiental o las perspectivas de las comunidades que se ven afectadas por esto. Otra alternativa podría ser analizar esto mismo en noticias de periódicos locales, otros nacionales y en distintas secciones, ¿no? En economía, en ciencia, y así vamos observando cómo estos conceptos, ¿no? Se van desarrollando y cómo se expresa, ¿no? Ujú. Digamos que la idea es reflexionar también sobre cómo el lenguaje puede reforzar o cuestionar ciertas ideas, por ejemplo, de consumo ilimitado, de explotación de recursos, y el tercer principio de estos 5 que te comentaba es que los estudiantes mm, puedan desarrollar una conciencia ecológica situada, y eso es muy Ujú. importante. Es decir, que le hagamos pensar sobre cómo los problemas ambientales afectan a sus comunidades y a su contexto personal. Es decir, los problemas, obviamente, por la interconexión global, lo que pasa en una parte del mundo, ya todos sabemos que afecta a otra, pero que sean capaces de defender eso a su propio contexto. Y eso está Ujú. muy vinculado al cuarto principio, es precisamente el abogar por aquellas personas más afectadas por el cambio climático. Es decir, Ujú. la crisis climática, como ya sabemos, no afecta a todas las poblaciones por igual. Y la lengua puede ser también una herramienta tanto de exclusión como de empoderamiento. Entonces, desde la enseñanza de lenguas podemos abordar también la crisis climática y analizar cómo algunos discursos neoliberales perpetúan esta injusticia ecológica y social. Y el quinto principio sería el de promover la diversidad lingüística, es decir, vamos a pensar en las distintas variedades del español que por fortuna tenemos y que pueden reflejar visiones más inclusivas y más sostenibles del mundo. Por ejemplo, pensemos en el caso del español, en las distintas variedades, que existe un léxico muy rico y muy amplio para describir fenómenos climáticos. Y sin embargo, no todo aparece, ¿no? En los diccionarios normativos, normal, ¿no? Porque hay distintas variedades, pero esto nos da juego en clase para presentar distintas formas de entender el mundo que nos rodea, el mundo natural. Entonces, a partir de esos 5 principios que enuncian estos autores, creo que podemos ir desarrollando distintas actividades desde esta óptica, ¿no? Que Ujú. promuevan y que activen en los estudiantes esta motivación y este interés por lo que nos rodea y por cómo afecta a distintas personas el mismo fenómeno. Muy bien, o sea que casi nos sirve de plantilla ya para empezar a trabajar en un plan de clase con este objetivo, ¿no? Has puesto el foco, un foco además muy profundo, en la justicia medioambiental. Y claro, lo que ahora se me viene a la mente es cómo podemos conseguir cierto equilibrio, que ese foco en lo medioambiental no desplace los objetivos puramente comunicativos y, por supuesto, gramaticales, léxicos, etcétera, y sino que al contrario, que se retroalimente y que haya una potenciación, digamos, también de esta visión. ¿Sí? ¿Cómo encontrar
cómo hacer un balance, un equilibrio entre el contenido y la lengua, que yo entiendo que esto es, bueno, esto no solamente es desde este enfoque que tú estás dando, sino Sí. en general, nos lo planteamos en el aula siempre, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente, Francisco. Encontrar un equilibrio, yo creo, entre contenido y lengua es siempre complejo y depende mucho de las características de nuestro contexto educativo. Del En mi grupo ca- también, ¿no? Y de claro, muchas veces del momento en el que estás en el currículum, ¿no? efectivamente, sí, hay aquí una combinación de contexto educativo, de grupo clase, de intereses, ¿no? De los estudiantes con los que estamos trabajando. En mi caso, este enfoque lo hemos aplicado en 2 cursos de nivel uno intermedio y otro intermedio avanzado en nuestra universidad. Y claro, es cierto que son cursos basados en contenido. En Ujú, concreto, el curso se compone de distintos módulos a lo largo del semestre y uno de ellos es consumismo y globalización, ajá, otro identidad, relaciones y colectividad. Por tanto, ya los temas por los que partimos, los ejes temáticos de base, se prestan a este foco de la claro. intersección de la justicia medioambiental. Eso, pues, quería clarificarlo. Sí, No sí, obstante, independientemente de esto, yo creo que sí que es factible que el foco en la justicia medioambiental no desplace los objetivos gramaticales y comunicativos del nivel. Y os voy a dar algunos ejemplos. De hecho, bueno, a colación de esta pregunta, hasta ahora hemos hablado más de conciencia lingüística crítica, pero no nos hemos centrado tanto en la justicia medioambiental, ¿no? Que sería donde descendemos ahora. Y este concepto precisamente es en el que converge la interseccionalidad, ¿no? Tan enunciada siempre, y es que precisamente la justicia medioambiental nos permite abordar de forma conjunta la justicia social, la racial y la ambiental. Es decir, los problemas sociales y ambientales no pueden trabajarse de forma aislada. Em, y no basta con reconocer las desigualdades, sino que hay que profundizar en qué causa. Es decir, las causas estructurales que generan estas desigualdades, que perpetúan la injusticia social y que contribuyen a la degradación del medio ambiente, están interrelacionadas. Y claro, pensando ahora en cómo no desplazan los objetivos. Bueno, yo sí que quería decir que la idea de implementar esta justicia medioambiental y de traerla al aula surge aquí en la Universidad de Brown gracias a unas charlas que mi compañera, la doctora Alba Lara Granero, organizó en nuestro departamento en la Universidad de Brown sobre justicia medioambiental. Y en estas charlas invitaron a 3 activistas, 2 de ellos hablantes de español como lengua de herencia, en el que veíamos distintos problemas que estaban aconteciendo y en nuestra ciudad, en Providence. Por ejemplo, uno de ellos es la privatización del transporte público, que claro, aquí, por ejemplo, en nuestro contexto, en Estados Unidos, que casi todas las personas se trasladan en coche propio, pero bueno, el transporte público sigue siendo muy importante de nuevo para ciertas comunidades que viven en ciertas zonas de la ciudad y, por supuesto, el no tener transporte público también afecta a la mayor contaminación, ¿no? Entonces, bueno, solo para contextualizar, a partir de estas charlas, nosotras planteamos en uno de los cursos distintas tareas que los estudiantes tenían que elaborar. Una de ellas, a raíz de esta charla, por ejemplo, de este activista del movimiento RIPTA, de transporte público, que después tenían que crear una newsletter y un folleto también turístico para informar sobre destinos interesantes de nuestro estado, en el caso de Rhode Island, al que pudieran llegar en transporte público. ujú, Y entonces, a partir de aquí, estábamos trabajando en ese momento, bueno, pues un tipo de léxico, una estructura gramatical acorde al nivel, y todo eso lo íbamos materializando pues en este folleto y en esta newsletter que os comentaba sobre lugares del entorno a los que podemos acceder en transporte público, ¿no? Porque el acceso a la naturaleza, aunque no nos lo parezca, también es una cuestión eh, racial y de clase, ¿no? O igual que saber nadar o no, si lo pensamos, también hay ahí una intersección entre en qué lugar o a qué grupo social pertenecemos.
Entonces, bueno, a partir de estos ejes temáticos se pueden plantear tareas como las que ya llevamos a nuestras clases habitualmente, pero adaptarlas un poquito a esta idea de que tengan en cuenta no únicamente cómo es pues, hacer un viaje al extranjero, ¿no? Que siempre lo Ujú, hacemos con nuestros estudiantes, sino a este lugar, cómo puedo llegar y qué hay de interesante de ese lugar y cómo vamos a fomentar que la gente lo haga a través del transporte público. ujú. Muy bien, bueno, precisamente yo quería que nos dieras algunos detalles de tareas de aprendizaje concretas en las que trabajas con todas estas capas, ¿no? Con lo social, con lo racial, con lo ambiental, pero no sé si quieres añadir algún ejemplo más, porque yo creo que con esta que has puesto, el ejemplo de la newsletter, me ha parecido muy, muy claro, pero no sé si tienes algún ejemplo más, aunque sea así somero, ¿no? Hmm, Sí, pues mira, podría añadir uno que a mí me gusta, bueno, y en clase me funciona bien con mis estudiantes, y para hacer visible esta intersección, ¿no? De lo que estamos viendo de lo social, lo racial y lo medioambiental, voy a poner un ejemplo que a lo mejor se visualiza mejor. Y con mis alumnos trabajo con una herramienta que se llama Tree Equity Score, que sería como el índice de equidad arbórea. Y funciona básicamente como un mapa, como un Google Maps, pero que nos da una puntuación por zona del 0 al 100, que se calcula considerando factores como cuántos árboles hay en una zona, qué Ujú, ingresos, qué edad, qué problemas de salud o no tienen y qué identidad racial tienen los habitantes de esa zona, y la temperatura de la superficie. Entonces, ujú, esta herramienta es muy, bueno, a mí me resulta muy interesante. Además, está tanto en español como en inglés. No está, desgraciadamente, para España, pero sí que en algunas zonas se está centrada en Estados Unidos. Y entonces, a través de esta herramienta vamos explorando las zonas de nuestra ciudad, y de nuevo, para trasladarlo a la realidad de los estudiantes, pues vemos en el contexto de nuestra universidad cómo es ese índice. Y afortunadamente pues tenemos mucha suerte, el índice es del máximo, tenemos una zona arbórea fabulosa, unos índices de contaminación mucho más bajos que en otras partes de la ciudad. Pero si vamos explorando el mapa de Providence, vemos que a 2 millas o a 1 milla tenemos zonas en las que ya baja mucho más ese índice de equidad arbórea, y que coincide con esta interseccionalidad de que son zonas en las que viven personas con un nivel socioeconómico más bajo, tienen ujú, menos zonas verdes, menos árboles, y claro, esto afecta directamente a la salud. O, por ujú, ejemplo, en esta misma zona, disculpa, hay muchas más tiendas de $1, ¿no? Que se llaman aquí, donde hay productos, por ejemplo, de limpieza muchísimo más tóxicos que en otros tipos de negocios, y que por tanto tienen más disruptores endocrinos y que de nuevo afectan a tu salud. Es decir, esta zona ya podemos ver esta intersección de menos naturaleza, menos salud, un riesgo, bueno, de un sistema socioeconómico distinto. Es decir, aquí se ve muy claramente a través de esta herramienta esa inequidad, ¿no? Y ujú, luego lo que hacemos, Francisco, con los estudiantes, que para continuar con esta tarea, les pedimos que elaboren un diagrama de Venn, ¿no? ujú, ujú, Estos ujú. 3 circulitos concéntricos, para representar gráficamente las relaciones entre varias categorías. Por ejemplo, para mostrar lo que tienen en común y lo que es exclusivo de algo. Y esto es un ejercicio fabuloso para trabajar la interseccionalidad, por ejemplo, para cosas complejas como la crisis climática. Entonces, los Ujú, estudiantes primero lo que hacen es definir qué categoría o con qué grupos de información van a querer trabajar. Algunos de ellos escogen pues problemas de salud mental, problemas de salud física y crisis climática. ¿De acuerdo? ¿Qué tienen cada uno de peculiar? Y luego, ¿qué se produce cuando se solapa, ¿no? Se intersecciona? Y de esta forma, esta visualización despierta algunas preguntas, pues, ¿por qué ciertas comunidades están más afectadas que otras? ¿Qué intereses económicos a lo mejor puede haber detrás de una catástrofe climática?
qué alternativas existen si pensamos desde otra intersección. Es decir, no se trata solo de organizar las ideas, sino también de activar esta mirada crítica y esta capacidad de cuestionar, ¿no? De preguntarnos de por qué pasa esto, de dónde viene, Mm, y de ir tirando del hilo, ¿no? Sí, y yo creo que esa es un poquito la idea. Yo siempre les digo, cuando estamos en clase con los estudiantes, pensamos en esta metáfora a veces para pensar en la interseccionalidad de la eficiencia energética o de la pobreza, ¿no? Y imaginamos una vivienda, ¿no? Una vivienda, por ejemplo, como si fuera un cubo de agua con agujeros, que si intentamos llenarla, pues siempre se escapa, ¿no? Y en España, pues como sabemos, por ejemplo, muchas de las casas son como ese cubo, ¿no? Están mal aisladas, tienen fugas de energía y para mantenerlas frescas en verano o calientes en invierno, pues las familias o las personas más pobres necesitan gastar mucha más electricidad, pero si no puedes pagarla, pues sufren tu salud. Y si la usan, se dispara el consumo energético, que también aumenta las emisiones. Es decir, la desigualdad social y el daño ambiental nacen de una misma estructura que es defectuosa, ¿no? En este ujú. caso, la falta de ayuda pública tal vez para aislamiento de viviendas, digámoslo así. Ujú. Muy bien, bueno, pues ya hemos visto cómo planificar este tipo de tareas a través de enfoque, cómo gestionar luego esas actividades en el aula y nos queda pues la otra, la tercera pata, es decir, cómo Ujú, podemos evaluar, ¿no? ¿Qué métodos, qué herramientas pues, de evaluación sugieres para que podamos hacer también ese equilibrio entre el progreso de su competencia comunicativa como el desarrollo de esa conciencia crítica del aprendiz, ¿no? ujú. Pues sí, yo creo que lo más importante aquí es pensar en un tipo de evaluación que sea integrada, formativa y que esté orientada también a la acción, ¿no? Claramente. Ujú. Y yo creo que es muy importante para poder evaluar esto que necesitaríamos, por un lado, pues evidencias de cómo los estudiantes argumentan sobre un determinado tema, cómo analizan un texto o cómo interpretan los fenómenos que estamos trabajando en clase sobre justicia medioambiental. Y por otro lado, pues serían necesarias muestras de cómo el alumnado toma conciencia del desarrollo de su actitud crítica. Es decir, estas dos ejes necesitamos evaluarlo. Y por tanto, yo sugeriría distintos métodos o instrumentos de evaluación. Para la parte más lingüística que me preguntaba, pues podemos plantear una tarea evaluable que sea una exposición oral sobre el lenguaje del lavado verde en las empresas o sobre el ecopostureo en redes sociales, ¿no? Y esto lo podríamos evaluar a través de rúbricas, de exposiciones orales, donde obviamente no solo vamos a evaluar la precisión gramatical, la riqueza léxica o la cohesión textual, sino también dimensiones como si logran identificar cierta ideología en el léxico que están analizando, si han visto cómo una elección lingüística orienta hacia una posición u otra o no. Y es decir, si ven también esta idea o de poder problematizar estos discursos. Y por otro lado, pues necesitaríamos herramientas de autorreflexión, como pueden ser los portafolios multimodales, los diarios o cuadernos en los que ellos analicen cómo un fenómeno que observan en su entorno más inmediato, o bueno, también puede ser en otro no tan cercano, tiene distintas causas estructurales y sus intersecciones. Y yo creo que también sería muy relevante la evaluación entre pares. Es decir, Ujú. construir este diálogo horizontal, ¿no? Que les permita a los estudiantes contrastar y reconocer esta diversidad de perspectivas con sus compañeros en clase. Creo que es un ejercicio siempre muy valioso cuando estamos hablando de conciencia crítica. Ujú. Bueno, o sea, integrar ambos planos, ¿no? Sí, Totalmente. Muy sí. bien. Pues yo creo que ese docente, esa profesor o profesora que al principio hemos imaginado que no tiene ninguna información sobre esto, ya puede tener un marco de trabajo bastante definido, pero vamos a imaginar ahora que quiere saber más, ¿no? ¿Qué consejos les puedes dar a los oyentes que quieren seguir profundizando y que quieren llevar a su aula este tipo de enfoque?
Ujú. Pues sí, en primer lugar, a mí me gustaría recomendar a todas aquellas personas que estén interesadas en profundizar en el tema, hay un curso de acceso gratuito que se llama Ecolingüística, Historias en las que vivimos, y es un curso de la Universidad de Gloucestershire en Reino Unido, que Ujú, analiza cómo esta historia y narrativas presentes en la lengua influyen en cómo entendemos el mundo. Y aunque está diseñado para inglés, ¿no? Como lengua extranjera, propone una serie de actividades muy prácticas y que creo que cualquier profesor de él le podemos trasladar a nuestra realidad de aula. Así que creo que podría ser un buen recurso para utilizarlo. ujú, Em, También el artículo que os comentaba antes de estos profesores de la Universidad de Alabama, creo que puede ser muy orientador para quien quiera aproximarse al tema y hacer adaptaciones de actividades. Y finalmente, yo creo que también otros consejos, no tanto de recursos, sino de forma, ¿no? De implementar el enfoque, sería pues permitirnos explorar otros temas que normalmente no llevamos al aula, o tal vez sí, ¿no? Pero profundizar, hacernos preguntas, permitir también que los estudiantes exploren, ¿no? El entorno más inmediato, pero también plantear, pues, no sé, otros temas que puedan estar vinculados. Por ejemplo, trabajamos muchas veces en clase el tema del reciclaje y a mí me gusta ujú, combinarlo este tema con, hay un documental que trata de un vertedero y entonces como desde este vertedero surge un proyecto social para crear instrumentos y enseñar a los niños de los hijos de los trabajadores música. ¿No? Entonces aquí ya vamos viendo, bueno, otras formas de lenguaje, ¿no? Como puede ser la música, el reciclaje, esta intersección de quienes pueden acceder o no a lo mejor a una educación musical que damos por sentada, porque a veces en la escuela por ejemplo, en España la tenemos como asignatura obligatoria. Es decir, abrir un poquito el espectro de temas que traemos a clase y observarlo desde distintas perspectivas es siempre una buena opción, creo, y esa mirada amplia estupendo. hacia el exterior. Muy bien, pues dejaremos toda esta información en los enlaces del post del podcast. Y nada, muchas gracias, Marta. Creo que ha sido una presentación estupenda que ha cubierto todos los aspectos y que puede ser bueno, pues un buen punto de partida para todos aquellos que están interesados en llevar este enfoque, estas cuestiones y esa mirada crítica que tú nos propones. De acuerdo, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Hasta luego, Marta. Hasta luego.